Cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a hacer señales y prodigios, muchas cosas poderosas, que incluso a una persona muy culta, una persona con mucha preparación, que eran esta gente que llevaban religiosamente su forma de leer el Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito en esa época, los libros del Pentateuco, lo que estaban escritos. Se le acercaban gente, pero hubo una persona muy osada que fue Nicodemo, que se le acercó al Señor y le dijo: es que las cosas que tú haces son cosas que solamente el que la hace es porque Dios está sobre él. Era un principal judío, le digo que era una persona muy preparada y que quizá no tenía que estar investigando muchas cosas. Él entendía que en Jesús había algo muy especial y realmente lo era el Hijo de Dios. Entonces, Nicodemo le pregunta que por qué él hacía esas señales. Y el maestro en pocas palabras le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, aquí está hablando, Jesús le está diciendo en pocas palabras, este hombre que anda buscando otras cosas, le está diciendo aquí muy sencillamente: Nicodemo, el problema es que hay que nacer de nuevo. Ya ustedes saben el texto. Después le pregunta cómo yo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y ya siendo un hombre viejo nacer de nuevo. Y él le vuelve y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede disfrutar, no puede tener en sus manos la gracia y la bendición que trae estar en el reino de Dios. Es una gran bendición. En ese mismo orden, traigo esto porque aquí está hablando de nacer de nuevo. Y ahora se me fue mi querido hermano Juan, que quería darle unas cálidas felicitaciones por su hermoso mensaje del domingo pasado. Porque de una manera con mucha picardía, recuérdense que cuando el hermano pastor principal, Jorge, salió con su familia de viaje, Juan me ayudó con un mensaje y yo también prediqué. Y en ese mensaje, al final del mensaje yo decía, creo que fue acerca de la persistencia del Señor, de que había que tenerle gratitud al Señor, como esa gratitud que en esa saga y en esa película de Evan Hope había un príncipe malo que era el príncipe Juan, que se me fue ahora. Y Ivanhoe fue una persona que demostró no solamente admiración y respeto y gratitud, sino que demostró una lealtad al rey Ricardo, quien a su salida había sido usurpada su reinado por el malvado príncipe Juan. Juan, en ese mensaje que le tocó de manera muy jocosa, quiso limpiar su nombre y predicó, eso me dice el leyite, y predicó un mensaje donde decía, donde él trató de hacer una similitud, no sé si se recuerdan, acerca de Juan el Bautista, cuando él hacía una similitud con Elías, el profeta Elías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, por una serie de circunstancias que él habló en el mensaje que no lo voy a traer ahora. Entonces, quería felicitar a Juan porque así como Nicodemo entendía que había que nacer de nuevo, así el salmista David, en el Salmo 51, que fue el texto que el hermano Juan buscó, que se lo voy a leer le voy a explicar por qué lo traigo a colación. Él basaba y decía, este Salmo 51, crea en mí, oh Dios, ¿el qué? Un corazón limpio. Allí Nicodemo estaba hablando de nacer de nuevo. Aquí el salmista en el Antiguo Testamento está hablando de que alguien tiene el poder para crear algo nuevo. Allí Jesús le está diciendo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. O sea, la palabra de nuevo está en los dos contextos muy distantes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Entonces, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, cuando Jesús le decía a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, él le dice que si tiene que volver a entrar de nuevo en el vientre de su madre, no.
por medio de la gracia de Jesucristo, por medio de su sangre Él te limpia, si tú crees en Él, y entonces tú vas a alcanzar un nuevo nacimiento. Entonces, esta palabra que predicó el hermano Juan el domingo pasado, me ha servido como cuando le tienden una alfombra roja para esta palabra de hoy, que quiero predicarle. Como le decía, Juan de manera pícara quiso, vamos a decir así, quiso limpiar su nombre con ese mensaje, pero lo más importante en este mensaje de ahora fue que Juan trata de hacernos ver a nosotros la necesidad de que haya alguien que tenga el poder para crear un corazón nuevo y un corazón limpio. Entonces, hoy vengo yo precisamente a predicarle a ustedes acerca de quién es la persona que tiene dentro de su carácter, su perfil, sus atributos, a quien, como decía Juan, nosotros tenemos que ir para tratar de cambiar un corazón de piedra por un corazón bondadoso, un corazón de amor, que solamente el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo puede lograr. Hoy vengo a hablarle acerca de los atributos y el carácter de ese Dios que es capaz de hacernos nacer de nuevo, cuando Nicodemo le pregunta, y lo que David, el rey David, el salmista por excelencia de los salmos, le está pidiendo al Señor, porque el problema de nosotros está dentro de nosotros y a veces no queremos ni expresarlo. Entonces uno ve muchas cosas en la iglesia, usted no anda viviendo la vida de nadie, pero desde cierto punto de vista, que te tomen en cuenta o no, no importa. A quien tienen que tomar en cuenta es al Señor, porque Él es el único que puede darle una respuesta para que nosotros podamos salir de una situación o de pecado o reencontrarnos con Él, porque muchas veces nos vamos alejando y como que se va perdiendo ese primer amor. Y hoy quiero, por medio de esta palabra, me tienen que seguir porque son 40 textos bíblicos que voy a tratar de sintetizarlo de la mejor manera, porque no hay forma reducida de ninguna manera de usted poder hablar de un Dios que es totalmente infinito, usted encasillarlo en 3 o 4 textos, porque es imposible. Si quieren, me siguen con la Biblia, yo trataré de hacerlo en la hora, y si no, entonces anotan las citas, porque quiero que se gocen para que vean cuál es el Dios que puede crear un corazón nuevo y cuál es el Dios que puede crear un corazón limpio por medio de su sangre que nos ha lavado y nos ha limpiado. Reciban los seguidores de Cristo en esta mañana de hoy bendiciones hasta que sobreabunden. Empecé el año predicando, inspirado por el Espíritu Santo, por medio de un hilo rojo, hablándole de que de la única manera que nosotros nos podíamos acercar a la deidad, a la divinidad, al poder y la soberanía de un Dios, la única forma era por medio de la palabra. No hay otra forma. Para conocer cuál es el perfil de un Dios que es capaz, en nosotros los que hemos creído en Él, en los creyentes, asegurarnos salvación, asegurarnos el perdón de pecado, asegurarnos la redención, asegurarnos la justificación y la santificación a través del único Dios verdadero, el que registra la Biblia. Sabio creador por el puro afecto de su voluntad, por su soberana voluntad, soberanía que muestra con esplendor todos los atributos y las características de Jesucristo, el Dios verdadero. Amén, hermanos. Por eso, mediante la visión, empecé por medio de las Escrituras a partir de enero, predicándole acerca de el qué, el cómo, el quién, el cuándo y el dónde, dejando de último la aplicación para que ustedes pudieran profundizar en cualquier texto de la Biblia. Recuérdense que estamos en el mes de la Biblia. El día 27 se celebra aquí en el país, decreto por el Poder Ejecutivo, el Día de la Biblia. Y solamente a través de ella y por ella nosotros podemos acercarnos al Señor para conocerlo un poco más. Nosotros tenemos una mente finita, tenemos un fin, y Él tiene una mente infinita, porque Él es Dios Todopoderoso. Es imposible conocerlo a la plenitud, pero
es una tarea pendiente de nosotros hacerlo. Entonces no hay otra forma que no sea a través de escudriñar la palabra. Eso fue en el mes de enero. En febrero le hablaba de esa poderosa palabra que está en Hebreos capítulo 4, de la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y que es capaz de transformar, como lo que está pidiendo el salmista David, de que le cree un corazón nuevo y un corazón limpio, igualmente Nicodemo. Por eso dice el capítulo 5 de segunda de Corintios, capítulo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Entonces, la visión continuó a través del poder del Evangelio de Jesucristo, por el cual nosotros somos cristianos, salvos y firmes, como dice Rafael, salvo siempre salvo, creyente en Cristo Jesús. En abril vimos por medio de esta visión cuáles son las verdaderas marcas de un cristiano de la fe en Cristo Jesús. La gracia siguió y se hizo presente en mayo, cuando le prediqué acerca de la meta cristiana, porque nosotros no podemos venir aquí a ocupar un sillón todos los domingos por el simple hecho de que nos llamemos cristianos. Hay una meta que alcanzar y es cada día acercarnos más a la imagen y a la tesitura de nuestro modelo, Jesucristo. Amén. Le hablé acerca de la preexistencia de Jesús, el Dios eterno, mostrando el por qué es el gran yo soy. El Dios verdadero de las Escrituras. En julio, la gracia se hizo real a través de ver la gran visión, poderoso, extraordinario mensaje a la vez, sobre lo que iba a ser el futuro, el presente y el pasado de el señorío y la divinidad que reposa en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Por medio de una revelación donde se le manifestó a sus discípulos Pedro, Santiago y Juan, cuando Jesús fue transformado en el monte de la transfiguración, para que se viera, oiga bien hermano seguidor de Cristo, cuál era ese y será su gloria antes de que Él viniera encarnado como el Dios hecho carne, como dice Juan en su evangelio, como el Dios que vino en la tierra en forma de hombre, el verbo hecho carne, en el capítulo 1 de Juan. Finalmente en agosto, debido al temor que le tengo a los aviones por las cosas que me han sucedido muchas veces, y dándole gracias a Dios porque estamos aquí, recibí la administración para controlar mi miedo y mi temor cuando me fui de viaje en busca de mi amada, y pude disfrutar de un viaje feliz después de 26 años que no volaba, nunca volaba solo, siempre volaba acompañado, y pude dominar mis nervios y controlar mis emociones por medio de este mensaje que me vino la noche anterior antes de yo irme, y así lo plasmé allá en Estados Unidos. Amén, hermanos. En septiembre, que es el mes de la Biblia, le hablaba que el 27 se celebra. De modo sintetizado les traigo en esta mañana de hoy los atributos, las características de nuestro Dios supremo. El que fue, el que es y el que será, por siempre alabado, exaltado, honrado y glorificado por todos nosotros los que hemos creído en Él por toda una eternidad. Dice este texto de Colosenses, que se pueden quedar ahí, que es el texto principal de hoy, por ahí voy a comenzar. El texto de Colosenses, capítulo 15, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito ¿de qué? De toda la creación. Quiero que se queden ahí mismo, y en los versículos del 15 al 20 vamos a ver la poderosa palabra, el texto principal de esta palabra de hoy. Cuando lo tengan me dicen amén. Capítulo 1 de Colosenses, versos del 15 al 20. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que se sostienen, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto, versículo 19, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y de eso es que vengo a hablarle, de toda la plenitud que hay en el único Dios verdadero, por medio de sus atributos y de sus características. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, su sangre poderosa, que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias. Danos la fortaleza como siempre te lo pedimos, Señor, porque tenemos que venir aquí con un corazón contrito y humillado, sabiendo que si no es por medio de tu fortaleza no lo podemos hacer. Evita, Señor, que este disfrute se lo puedan llevar las huestes espirituales de maldad. Reprendemos, Señor, para que esta bendición de escuchar por qué tú eres el único Dios que existe, por qué tú eres el único Dios que puede crear un corazón y crear un corazón limpio. El único Dios que puede hacer que tengamos un nacimiento de nuevo. Todo por medio de tu bondad, por medio de tu carácter, por medio de tu soberanía, por medio de tus voluntades y por medio de tu poder. Te damos gracias, Señor, porque hoy venimos a exaltarte. Al que está sentado en el trono es la alabanza. A exaltar tu nombre, a que reconozcamos tu grandeza, para que veamos que por medio de tu poder nosotros podemos estar tranquilos. Nuestras necesidades serán cubiertas por ti. Nuestros más caros anhelos serán satisfechos, porque tú eres un Dios que, aunque eres fuego consumidor, también eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Bendito es el nombre poderoso de Jesús, al que hoy queremos exaltar hasta lo más sumo, en el cual tendrá que doblarse todas las rodillas de las que están en los cielos y las que están en la tierra, y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, todo para la honra y la gloria de nuestro Padre del cielo. Te damos gracias, Señor. Gracias por la salud del hermano Jorge, cualquiera que sea su situación no la sabemos, y te damos gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Sánanos espiritualmente y físicamente. Señor, que haya una cordura, que haya un entendimiento, que nuestros problemas personales entre pareja, entre hermanos, entre hijos, entre hermanos de la iglesia, sean puestos en tus pies, Señor. Porque tú eres el único que con tu gracia y tu poder nos puedes ver el error que hemos cometido. Y nos puedes orientar para cambiar un corazón, crear un corazón. Y si lo tenemos y está un poco maltratado, entonces limpiarlo con tu sangre para que podamos respirar de nuevo y estar bajo tu gracia, bajo tus pies y siempre mirando la cruz. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar, como le dije ahorita, son muchos textos. Si quieren lo anotan, o si tienen la agilidad de buscarlo rápido en la Biblia, para yo poder cumplir con el tiempo. Si me pago 5 minutos, bueno. Pero no lo voy a reducir por el hecho de que si usted va a hablar acerca de los atributos de Dios y de la característica de un Dios poderoso, usted no lo puede hacer en 3 versículos. Lamentablemente es imposible. Una mente infinita, producto de un trabajo de una mente que tiene un fin, es imposible. Vamos a ver por medio de todos estos textos, vamos a mostrar la diferente virtud y los atributos de Dios. Por favor, síganme, porque no quiero que se pierdan este alimento espiritual que le traigo en esta mañana de hoy. Palabra de Dios que alabamos, Señor. Miren, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice cómo es Dios, cómo lo podemos percibir al mismo tiempo, pero también nos permite saber cómo Él no es, o sea, lo que Él no quiere que hagamos.
y sobre todo cuando estamos caminando fuera de las reglas y las ordenanzas, los estatutos que Él nos ha puesto. Y le digo que sin la autoridad de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, cualquier intento del hombre, de alguno de nosotros, de explicar los atributos y el carácter de Dios, no va a ser posible. De ninguna manera, diría el apóstol Pablo, ni mejor, porque el hombre dé su opinión y le quiera poner y quitar cosas que la Biblia no dice. Amén. Por lo cual, la opinión del hombre en el 90% de los casos es incorrecta. Siempre es incorrecta, porque Él no es Dios. Dios es el que sabe y Dios es el que no se equivoca. Miren en qué forma lo dijo ese gran siervo obediente hasta el final, Job. Lo que dijo Job en el capítulo 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, el temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí, ¿qué? Lo recto, como mi siervo, ¿qué? Job. Por eso, por más intelectual y más preparado que sea una persona, no es verdad que sus lineamientos van a estar correctos ante la presencia de Dios. Mi ira se encendió en contra ti, tu compañero. ¿Por qué dice el Señor? Porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo. Es decir, que es importante, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, para nosotros tratar de entender cómo es Dios. Y le voy a decir que es una gran tarea, como si fuera una gran estimación, el hacerlo. Porque si nos descuidamos, ese descuido probablemente nos puede ocasionar el que persigamos otros objetivos, otras cosas que nos van a alejar de la adoración al Señor. Vamos a ir en procura de otros ídolos, cualquier, no importa el tipo de ídolo que sea. Amén. Y esto está contrario a la voluntad de nuestro único y soberano Dios, Jehová de los ejércitos. Observen lo que dice aquí Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, versículos 3 y 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. Miren, hermanos, solamente lo que Dios ha escogido, óigalo bien, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, acerca de sí mismo, para ser revelado acerca de su carácter y su atributo, puede ser dado a conocer ya. Que uno de los atributos, solamente lo da a conocer, y uno de los atributos de Dios es que Dios es luz. Queriendo decir que Él mismo nos va a revelar a nosotros la información sobre sí mismo, como dice Isaías en este capítulo 60, versículo 19 del profeta mayor Isaías. ¿Qué dice el versículo 19? El sol nunca más te servirá de luz para el día, oiga bien, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo, ¿por qué? Por su gloria. Amén, hermanos. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza, ni qué,
ni sombra de variación, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vemos nos da a entender, mi querido seguidor de Cristo, que la realidad de que Dios ha revelado conocimiento sobre sí mismo no debería ser nunca ignorado por ninguno de los que estamos aquí. Nunca, nunca, nunca. Ya que la creación en la Biblia, el verbo hecho carne es Jesucristo. Va a ayudarnos a conocer cómo es Dios, cómo es su carácter y cómo es sus atributos. Miren lo que dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Juan 1, 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, hermanos. El Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24. Versículo 1. De Jehová es la tierra. Salmo 24, versículo 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre ¿qué? Sobre los ríos. Lo que vemos aquí es bien simple. Los caracteres y los atributos de Dios. Lo que vemos aquí es simple. Todo fue creado por Dios. Dentro de esa creación está el hombre como una imagen misma del propio Creador. A imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, dice un texto por ahí, se lo voy a leer ahorita. Y Dios puso al hombre como el penáculo sobre toda la creación y le dio al hombre el dominio para que administrara su creación. Esto que quede claro, que lo vamos a ver aquí ahora, en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 1, y luego también lo vemos en el versículo 26 y 28. En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Amén, hermanos. Dios pone al hombre en el penáculo, lo más alto de toda su creación, para que él tuviera un dominio sobre todo. Miren lo que dice el versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en las peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios mismo lo creó, varón y hembra, para lo del género, para los que están hablando disparate en la calle. No es hembra con hembra ni varón con varón. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios. Vio que era bueno. El acto sexual entre hombre y mujer, vio que era bueno lo que él había creado. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Ahora bien, hermano, ¿qué sucedió luego de la entrega de Dios, de parte de Dios al hombre, de lo que él había creado? Bueno, miren lo que dice Génesis capítulo 3. La consecuencia producto de la caída. Versículo 17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Amén, hermanos. Lo que vemos aquí no es más que la creación de Dios fue afectada, estropeada por la caída del hombre en la persona de Adán y Eva hasta nuestro día. Y aún así, oiga bien, no obstante, a la caída del hombre vemos que aún así todavía la misma naturaleza nos brinda un destello de la obra de las manos de Dios. Más aún cuando consideramos la inmensidad de todo el universo,
la complejidad de todo el universo de la tierra, la belleza y el orden establecido por parte del poder de Dios sobre todo lo que Él creó. Amén. Entonces podemos tener una sensación de la grandeza de Dios, de su carácter y de sus atributos. Por eso esto no se puede hablar en 2 versículos. Amén, hermano. Le diré que una de las cosas que nos ayuda a describir y buscar en la Biblia, en las Escrituras, cómo es Dios, es que hagamos una breve slide, una breve lectura de los nombres por lo cual el Espíritu Santo dice quién es Dios en la Biblia. Veamos la siguiente lista de lo que Dios nos ha revelado acerca de su carácter y sus atributos. El primer nombre es Elohim o Elohim, que quiere decir y significa que es un Dios fuerte, creador y divino. Génesis 1:1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Así lo muestra. Segundo es Adonai, que quiere decir y significa un Dios y Señor, indicando una relación entre el maestro y su siervo, entre el maestro y su sirviente. Lo explica muy bien este texto del Éxodo, cuando empieza a ponerle excusa a Moisés al Señor, porque a él es que coge. Y Moisés dice, pero yo no sé ni hablar, búscate otra gente. Dice el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Ya fíjense que empieza el texto hablando de que hay un Señor y también hay un siervo. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu ¿qué? Con tu siervo. La relación de un Señor con relación a su siervo. Porque soy tardo al habla y torpe la lengua. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y el sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ten mucho cuidado, Moisés. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Porque al final, como dijo ahorita, el hombre, en su opinión, siempre falla. Es porque el poder de Jehová o de Cristo está sobre cada uno de nosotros. Un texto muy conocido por todos ustedes, porque es el texto que habla, yo soy el que soy. O sea, aquí, versículos 13 y 14. Yo soy el que soy. Perdón. En el capítulo 4. Entonces ahora vamos con Elión, que significa el Dios altísimo. El más fuerte, pero no es Omega. Este es un Dios fuerte, pero no un bandido de la calle. Isaías lo describe en su capítulo 14. En su capítulo 14. Isaías lo describe en su capítulo 14. Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20 de Isaías 14? No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Amén, hermanos. Vamos a continuar con lo que tenemos por el medio. Muy conocido para nosotros es ahora lo que significa el quinto nombre, que es Yahvé, que quiere decir Señor yo soy, el cual significa el Dios eterno que existe independientemente de cualquier otro ser. Aquí sí nos vamos a Éxodo capítulo 3, que era el texto que les decía que es muy conocido por ustedes, porque fue en medio de la zarza, en esa aparición, esa visión tan profunda, que el Señor se le apareció a Moisés cuando lo llama y lo escoge para la misión de rescatar al pueblo de Dios bajo el poderío de esos 400 años de esclavitud por manos de Faraón y de los egipcios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Y le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Un texto muy, muy conocido. Ahora la pregunta aquí es, seguidor de Cristo, ¿qué significa Dios eterno? Bueno, Dios eterno significa que Dios no tuvo principio y que su existencia, oiga bien, seguidor de Cristo, nunca, nunca, nunca va
a concluir, va a terminar, ya que no tiene fin y su ser es totalmente infinito. Amén. Observen lo que dice Deuteronomio. Observen lo que dice Deuteronomio, capítulo 33, Deuteronomio 33, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Dijo, destruye. El Salmo 90, ¿qué dice el Salmo 90? Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Poderoso, poderoso texto. Amén, hermanos. Primera de Timoteo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, ¿qué dice? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es un Dios inmutable, lo que quiere decir y significa que es inalterable. Es decir, que Dios es absolutamente digno de toda confianza. Y Él es fidedigno. Malaquías, en su capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no haber sido, ¿qué? Consumido. Amén, hermanos. Número 23, 19. ¿Qué dice el número 23, 19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Amén, hermano. Santiago, capítulo 1, versículo 17, que está en dos respuestas bíblicas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que quiere decir es que Él es inmutable, Él es invariable, Él no cambia. Amén. Vamos a continuar con los atributos y el carácter de Dios. Y le voy a decir que Dios también es totalmente incomparable. Él no tiene igual, Él no tiene similitudes. Lo que significa que nadie como Él en obra ni en existencia, porque Él es el Señor, es inigualable. No hay otro como Él. Él es perfecto. Dice Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Versículo 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Amén, hermanos. Y dice en el versículo 40 de Isaías, versículo 40 de Isaías, dice lo siguiente. Isaías 40, 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Él es incomparable. Él no tiene un igual. Él es un Dios todopoderoso. Otro de los atributos de nuestro Dios y Señor es que no tiene límites y que no puede nunca nadie llegar, y por eso se lo dije ahorita, usted no puede dejar el esfuerzo por eso, pero usted muy difícil pueda llegarlo a conocer por completo. Dios es también insondeable, como dice Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Porque Dios sujetó a toda la desobediencia para tener misericordia de todo. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Poderoso. Seguimos con los atributos. Van a ver ahora Isaías 40, 28, ahí mismo también. Isaías 40, 28. ¿Qué dice Isaías 40,
28. No ha sabido, no ha oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo entienda. Son textos sumamente poderosos. Vamos a seguir y vamos a demostrar algo sumamente importante en nuestro Dios, y es que es un Dios con un carácter que es totalmente imparcial. El Señor es un Dios imparcial, que no hace acepción de personas ni distinción de personas, porque para Él todo el mundo bajo el cielo es lo mismo en cuanto a su amor, si se arrepiente, y su misericordia. ¿Qué dice el libro de los Hechos? ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35? El apóstol Pedro aquí está hablando y dice, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. La razón, no importa que tú seas haitiano, americano, ruso, francés, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso es lo importante para el Señor, que tú seas un cristiano justo delante de su presencia. También al Dios que le servimos es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Como Dios omnipotente sabemos que es un Dios que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Él es también un Dios omnipresente porque está en todas las partes, y es omnisciente porque conoce el pasado, el presente y el futuro, y aún lo que tú estás pensando en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, en este mismo momento. No hay nada encubierto para Él. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, que yo le prediqué acerca de eso, cuando hablaba de la espada de dos filos. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algo muy importante, porque Él es fuego consumidor, aunque Él es un Dios de amor, pero también es un Dios fuego consumidor. Amén, hermanos. Su justicia siempre será administrada con imparcialidad, como dice Proverbio capítulo 5, dice Proverbio capítulo 5, versículo 21. Hijo mío, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. O sea, no hay forma de que tú te le quieras esconder. El Salmo 139, ¿qué dice el Salmo 139? Versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mi pensamiento. Por eso lo sabe todo. Has escuchado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Una gran bendición. Que el Señor se haya fijado en nosotros como criatura imperfecta, llena de pecado. Amén, hermano. Otro de los tantos atributos de nuestro Padre es que es un Dios único, es un solo Dios. Lo que significa que no solo hay, lo que significa que no hay otro, sino que Él también es el único en que puede suplir todas tus necesidades, incluso los anhelos más profundos de tu corazoncito pecaminoso. Solo es digno, como dice la alabanza, digno de adoración, nuestra adoración y devoción, como dice Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Deuteronomio 6, versículos 3 y 4. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel,
y os multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro como Él. Él es único, único. Amén. Vamos a continuar con los atributos y el carácter de nuestro Dios verdadero. Miren, hermano, otro de los más poderosos atributos del Señor es que aparte del ser digno de toda la alabanza, adoración, es también un Dios de justicia divina. Lo que significa que no puede y no va a pasar por alto, óyelo bien, seguidor de Cristo, cualquier maldad que haya en tu corazoncito, en el corazón de los hombres. Todo debido a su rectitud y justicia, ya que Jesús tuvo que experimentar el juicio de Dios, su Hijo, por culpa de nuestros pecados, es decir, por culpa de la caída del hombre, en principio en Adán y Eva. ¿Qué dice Isaías 53? ¿Qué dice Isaías 53? Isaías 53, 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén, hermano. Nuestros pecados fueron sobre él para que de esta manera fuéramos perdonados y pudiéramos ser salvos, siempre salvos ante su presencia. Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, versículo 27, dice lo siguiente. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Oigan bien, un impío reconociendo su maldad. ¿Qué dice Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, esto es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Romanos capítulo 3, 21 al 24 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahorita hablé de excepción de personas, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo nosotros, todos los que estamos aquí, solamente justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si quieren texto poderoso para ver cómo el Señor ejerce su poderío, su dominio, su potestad sobre su creación, ahí lo tienen en estos versos. Porque al final es lo que Él entiende, no lo que nosotros entendamos. Vamos a continuar. Y sin quizás, ya estamos llegando al final. Uno de las características a destacar más poderosas y tremendas en el carácter y los atributos de Dios es que Dios es un Dios soberano. Dicho de otra manera, en pocas palabras, Él es el Dios supremo. Amén, hermano. Lo que significa que toda su creación, óigalo bien, toda su creación junta, no puede impedir su propósito, ni mucho menos sus voluntades. Amén, hermano. El Salmo 93, ¿qué dice el Salmo 93? Salmo 93, versículo 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Y no se moverá. Salmo 95, 3. Salmo 95, 3. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande, ¿sobre qué? Sobre todos los dioses. Miren, otra de las cualidades y virtudes dentro de los atributos y el carácter de Dios es que es un Dios espíritu. Es decir, es un Dios espiritual. Lo que significa que lo hace invisible, como dice Juan 1:18, que creo que se lo leí ahorita. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el capítulo 4 del mismo Juan, el capítulo 4 del mismo Evangelio de Juan, en su versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén, hermanos. Como Dios vino hecho carne en la persona de Cristo Jesús, el Espíritu, Él es Espíritu y al mismo tiempo es Dios, 3 en 1. Lo que conocemos bíblicamente como la Santísima Trinidad, es decir, el Dios que en sí mismo vemos su sustancia, su poder y su gloria, todo en un mismo ser. Otra cosa que tenemos que destacar acerca de las cualidades de Dios es que Él es un Dios de verdad. Lo que quiere decir que Él está de acuerdo con todo lo que Él es, porque nuestro Dios es incorruptible. Es absoluto, no disoluto. Muchas veces nosotros nos queremos comportar como Dios, y más sin embargo nos disolvemos como el agua, como la sal se disuelve en el agua o el azúcar en el agua. Creemos que tenemos el poder para resolver nuestros problemas y no contamos con el Señor nunca. El que es absoluto es el Señor. Nosotros somos disolutos y Él no puede mentir. Dice 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que tenga que arrepentirse. Poderosos textos estos, señores, que nos están hablando al Dios que nosotros tenemos que acercarlo y pedirle que nos transforme, que cree un corazón nuevo, que nos haga nacer de nuevo, porque Él es el que tiene el poder, no nosotros. Otra de las cualidades que expresa la persona y el carácter de nuestro Señor Jesucristo es que Él es santo, santo, santo. 3 veces santo. Santo, santo, santo. Lo que significa que Dios está separado, apartado, que eso es lo que significa santo, santidad, apartado de toda corrupción moral, y Él es hostil a ella, no lo soporta. Él no cohabita con el pecado. Él no puede estar con el mal. Y no le agrada el mal, tampoco le molesta. Dios es concebido y referido como un Dios fuego consumidor, y por eso hay que tener cuidado. Él es amor, Él es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un fuego consumidor. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice lo siguiente: y él uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria y de su santidad. Otra de las cualidades del Señor es que es un Dios de clemencia, es un Dios clemente. Esto incluye su carácter bondadoso, benevolente, de benevolencia, de misericordia. Acuérdense aquel texto que me viene a la mente rápidamente, de Lamentaciones capítulo 3, que su misericordia es nueva cada mañana y que por esas misericordias no hemos sido consumidos. Amén. Porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Todo esto identifica su carácter bondadoso, y si no fuera, oiga bien, por medio de la gracia y la santidad de nuestro Padre del cielo, estuviéramos todos los que estamos aquí excluidos de su presencia. Y para gracia y fortuna nuestra, este no es el caso del Dios que nosotros le creemos y al Dios que le servimos. ¿Por qué? Porque Él desea que nos acerquemos a Él, conocernos a cada uno de manera personal, para que podamos, dentro de nuestras limitaciones, entender su gracia y su misericordia, y por qué Él no nos ha consumido y por qué estamos de pie ante su presencia. Éxodo capítulo 22, versículo 27 dice lo siguiente: porque solo eso es su cubierta y su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando Él clamare a mí, yo lo iré, porque sois misericordioso. El Señor tiene misericordia. Primera de Pedro, al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según ¿qué? Su grande misericordia nos hizo renacer, el renacer que hablaba el hermano Juan y el renacer que pedía Nicodemo a Jesús, habla de renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo
de entre los muertos. Amén, hermanos. Juan 3:16, no tengo que leérselo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reflexión final. Gracias, Señor, faltan 10 minutos para las 12. Como ustedes han podido ver, prácticamente he podido traerle 40 textos bíblicos en menos de una hora. La palabra la titulé Los atributos de un Dios verdadero. Hermanos, sí, porque Dios es creador de todo lo que vemos y palpan nuestros sentidos. Es el único sabio Dios que es un ser que tiene poder y gloria. Puede tener todas estas cualidades porque Él es perfecto, porque Él es único y soberano, Dios del universo. Amén, hermano. Creado en Él y por Él y para Él, porque todo fue creado, como dice, se lo leí ahorita. El texto principal, lo voy a volver a leer, de Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Termino esta palabra de hoy dejándolo para último la cualidad más poderosa de todos los atributos que tienen poder, como el único ser que no tiene ni principio ni fin. Acuérdense lo que dice Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Porque Él es un Dios y un ser totalmente infinito. Y le diré, para terminar, que ningún ser vivo, ni humano, ni animal, puede responder plenamente a esta cualidad de nuestro Dios. A esta realidad de Dios, nadie puede saber cuál es el tamaño ni la dimensión de Dios, pero sí a través de escudriñar las Escrituras, de estudiar su palabra, podemos nosotros entender muchas cosas, las necesarias para llevar una vida justa y santa delante de Él, acerca de quién es Dios. Aunque en su totalidad nunca lo podremos conocer, porque Él es un ser infinito y nosotros los seres humanos vivientes tenemos un inicio y un final. Y podemos entender muchas cosas acerca de nuestro Dios, de cómo Él es, pero nuestra tarea principal, mis queridos hermanos, esta mañana de hoy, fundamental es seguir escudriñando, buscando su rostro, poniendo nuestros corazones y nuestra mirada, nuestros ojos en la cruz del Calvario, que es donde está la esencia, la sustancia misma de su ser y de su poder, como dice Juan en los primeros versículos, en los primeros capítulos de su versículo, de su evangelio, que es el único Dios verdadero, que nos ha dado salvación y vida eterna, que ha sabido cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, amoroso, bondadoso, misericordioso. Todo por medio de su carácter y todos sus atributos que le rodean y lo adornan y lo definen como el que es el gran yo soy, el gran Señor de todos nosotros que somos sus siervos, el gran yo soy, el Dios del universo. A Él sea la honra. Rafael se me fue para la alabanza. A Él sea la honra. ¿A dónde está la hija de Rosa? También se me fue. A Él sea la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Amén. Señor, te damos gracias. Al que está sentado en el trono, a Él tenemos que darle las gracias. Porque Él es el que todo lo puede, llenar nuestros anhelos más profundos de nuestra mente, nuestros corazones. Porque así como Nicodemo le pidió al Señor que lo hiciera nacer de nuevo, que cómo era posible. Bueno, sí, el Señor te dio una respuesta a Nicodemo y nos la da a nosotros hoy. Todo es posible para Dios porque no hay nada imposible. Él te hace nacer de nuevo por la sangre que Él derramó. Por su preciosa sangre, por su precioso nombre que Él derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él es capaz con su poder, con su gloria,
con su misericordia, restaurarte. Hacer crear en ti un corazón nuevo. Por eso me encantó y me impactó esa palabra poderosa de mi querido hermano Juan. Que de testimonio le digo que el llamado está ahí. Es cuestión de desarrollar para que Él le dé esa gran bendición, le devuelva con gracia al Señor el hecho de que Él tiene el don. Nada más tiene que ponerse para que podamos nutrirnos de ese gran conocimiento y de su ministración espiritual. Te damos gracias por Él, por esa palabra, porque nos enseña, Señor, que el problema está dentro de nosotros. No está en el hermano, no está en el familiar. El problema está dentro de nosotros. Y tenemos que reconocer que en un momento determinado metemos la pata. Y si la sacamos pronto, todo quedaría bien. El problema es que a veces la metemos y la dejamos ahí. No la sacamos. Y el único que puede ayudarnos a sacar la pata y no entrar la otra es nuestro Padre del cielo. Porque Él en su sana juicio y en su sana misericordia entiende que nosotros somos débiles. Como dice el apóstol Pablo. Más bien me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose en mí, en medio de mis debilidades, el poder de Cristo Jesús. Y eso es lo que andamos buscando a través de esta vida cristiana, de tener una vida conforme a lo que establece su palabra. Por eso te damos gracias, Señor. No solamente por la poderosa palabra que predica nuestro hermano Juan el pastor, que tú lo has bendecido con un conocimiento extraordinario, Juan, Rafael y todas las personas que han podido venir a este púlpito a predicar tu palabra. Lo que sí sabemos, Señor, es que por medio de ella podemos conocerte. No te vamos a conocer de manera total, pero sí podemos tener una gran idea de que tú estás sentado en el trono de la gracia, de que tu Hijo está sentado a tu diestra, los 24 ancianos, y que está intercediendo por cada uno de los anhelos profundos de nuestros corazones que necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu gracia y de tu misericordia, para mantenernos en pie. No hay otra forma, Señor, que lo podamos lograr, porque por nuestra fuerza es imposible. Esfuérzate y sé valiente, le dijiste a Josué, porque él no podía relevar. Ya Moisés no podía, ya Moisés estaba para ser sacrificado, pero era un joven, y aún siendo joven, con todos los bríos, él tampoco sabía hacia dónde iba, aunque era una tierra prometida, pero él ni tenía idea de lo que iba a ver y a enfrentar, las luchas y las batallas que iba a tener Josué, que si no era con tu poder y contigo al lado, él no lo iba a poder lograr. Te damos gracias por todos esos hombres de la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, por nuestro Señor Jesucristo, a quien tú levantaste de entre los muertos al tercer día, como el gran testimonio de nuestra fe, y por Él te damos gracias. Te damos gracias porque Él es el único ser sobre la tierra que tú hiciste todo y se lo entregaste a Él, porque Él es el gran administrador de tu iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, de su cuerpo, que somos todos nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos y te damos honra y gloria, porque tú estás sentado en el trono más alto. Tu magnificencia, tu gloria y tu poder de ahí se derrama como una cascada hacia nosotros, Señor, que la recibimos por medio de tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias. Lleva a nuestros hogares, Señor. Y que entendamos que no lo sabemos todo, que necesitamos que tú actúes en nuestras vidas, que crea un corazón entendible, flexible, que sepamos perdonar, que sepamos quitar las cosas negativas que nos impiden tener una buena relación entre hijo, esposo, amigos, hermanos de la iglesia, entre el trabajo, en todas las cosas, Señor. Te damos gracias, porque solamente Jesús, tu Hijo, lo puede hacer. Y en su precioso nombre hemos predicado palabra de Dios, que alabamos, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él se lo merece, Él es nuestro Dios.